Iglesia Evangélica Apóstoles y Profetas Maranatá presenta al pastor Elmer Ochoa alertando a las naciones: la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías capítulo 40, versículo 8. Prepárate a recibir bendición de Dios en los siguientes minutos. Ya con la filial allá, trabajando en la filial de Pensilvania, y los hermanos también que están con nosotros en esta noche. Búsquese, hermanos, 2 de Corintios en esta maravillosa hora de la noche, en el capítulo 3 de segunda epístola del apóstol Pablo a los de Corintio. Gloria sea el nombre del Señor. Digno es el Señor de toda gloria y de toda alabanza en esta noche. ¿Lo tiene? Si a su lado hay alguien que no tiene Biblia, acérquese y compártala, léala juntos. Gloria al Señor. Le damos lectura al verso 17 en esta maravillosa hora de la noche, honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay. 2 de Corintios estamos, ¿verdad? Capítulo 3, verso 17. Vamos a leerlo juntos porque lo sentí muy apagado. Amén. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice? Porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Eso tiene que notarse. Si en verdad hay libertad, tiene que notarse. A su nombre sea la gloria esta noche. Amén. Salude a su hermano, dele la mano y dígale: ¿qué es lo que se mueve en la iglesia de la actualidad? Amén. A su nombre sea la gloria. Ya hemos orado al Señor para que el Señor nos bendiga esta noche. Puede sentarse. Gloria al Señor. Donde está el Espíritu del Señor, dice el versículo que leímos. ¿Qué dice? Gloria sea al Señor. Y verdad que sentado también se puede alabar el nombre del Señor. Porque tenemos un problema. Tenemos un problema en la actualidad. Que muchos de nosotros, mientras la música está sonando, hay gozo, hay movimiento, hay palmas, hay algo que hacer. Pero se termina la música, parece que nada está pasando ahí. Y yo quiero decirle algo esta noche: que su alabanza y su ofrenda de adoración a Dios no depende del músico ni de la música. Es algo individual que usted tiene que entregarle al Señor. Y cuando usted está sentado, usted puede alabar a Dios. Usted está en la música, puede alabar a Dios. Va para el trabajo, puede alabar a Dios. Está enfermo, puede adorar a Dios. Porque donde está el Espíritu del Señor, ahí se mueve la libertad del Espíritu Santo. Mi alma alaba al Rey de Gloria esta noche. Amén. Queremos hablar un momento esta noche, hermanos, porque considero muy importante en los tiempos que vivimos, por tantas situaciones que estamos viendo a nuestro alrededor. Quiero decirle que estamos viviendo tiempos finales, donde la palabra del Señor nos advierte que tengamos mucho cuidado de lo que oímos, porque se levantarán falsos cristos, dice la palabra del Señor, y a muchos engañarán. Y de la única forma que la iglesia permanecerá
conectada con el verdadero Dios, es que estemos informados qué dice el Señor y qué quiere el Señor de su iglesia. Cuando la iglesia se desconecta y comienza a escuchar espíritus que no vienen de parte de Dios, la iglesia comienza a entrar en problemas. Pero la iglesia que ha sido enseñada y que ha sido realmente, hermano, aleluya, dirigida por el poder del Espíritu Santo, vivirá en un avivamiento todo el tiempo, porque hay muchos que están esperando un avivamiento. Oiga esto, ya vamos a entrar al mensaje. Quiero decirles que los movimientos que predicen los predicadores, que dicen los avivamientos que ellos dicen que está a punto de venir, no es cierto. ¿Cómo es eso, pastor? No, el avivamiento comenzó en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Desde entonces ha habido un avivamiento en la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no ha estado muerta en ningún tiempo, ha estado viva siempre, en todo tiempo. Alabados. Ahora aparecerán cosas raras y de eso vamos a hablar esta noche. Aparecerán muchas cosas extrañas que estamos viendo a nuestro alrededor y de eso vamos a cuidarnos y por eso vamos a hablar de eso esta noche. ¿Qué es lo que la Biblia aprueba de aquellas cosas que se mueven dentro de la congregación? De aquellas cosas que suceden, que todo se le atribuye, parece, al Espíritu Santo de Dios. Pero hay cosas que necesitamos hablarlas en esta noche que no son del Espíritu Santo de Dios. Y lo que no es del Espíritu Santo de Dios no puede estar dentro de la iglesia, que es la iglesia comprada a precio de sangre por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo creo que vayamos a la Biblia, porque vamos a leer un poco esta noche y darnos cuenta qué es lo que el apóstol Pablo aconseja a Timoteo. Y vamos a ver por dónde es que vienen situaciones apareciendo en estos últimos tiempos, gloria al Señor, aparentándose o atribuyéndose, hermanos, toda situación o todo movimiento que sucede dentro de la iglesia, atribuyéndosela al Espíritu de Dios. Debemos de ser muy cuidadosos. La Biblia habla que todo tiene perdón delante de Dios, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero la verdad hay que hablarla. A su nombre sea la gloria. En el capítulo 4 de Primera de Timoteo, a su nombre sea la gloria. Amén. Si no alcanza a leerlo, anótelo si quiere, para que cuando tenga un espacio pueda leerlo allá con paciencia y con tiempo suficiente en su casa. Dice el verso, hermanos, 1 del capítulo 4 de Primera de Timoteo. Pero el Espíritu, oiga, está hablando con E mayúscula, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos a algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas, ¿qué dice? Espíritus, y aleluya, gloria al Señor, engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, la pregunta es esta noche, ¿a dónde tienen espacio para moverse estos hermanos espíritus? ¿A dónde tienen el espacio para hablar, gloria al Señor, la doctrina de la cual habla el apóstol Pablo? Es en la iglesia. No hay otro lugar. No estoy hablando de la iglesia de Cristo, es en un grupo de personas que se congregan con el objetivo de glorificar a Dios. Pero viene lo que sigue, oiga lo que dice el verso 2. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Bueno, sigue un sinnúmero de situaciones, pero lo que en esta noche nos vamos a referir, gloria al Señor, es a lo que la iglesia en la actualidad está viviendo y por la cual está pasando la iglesia, gloria al Señor. A todo se le atribuye, hermanos, al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es ordenado. El Espíritu Santo de Dios bendice. El Espíritu Santo de Dios fortalece. El Espíritu Santo de Dios nos habla. El Espíritu Santo de Dios nos redarguye. El Espíritu Santo de Dios nos dirige. Alguien alaba todavía al Rey de Gloria en esta noche. Entonces el apóstol Pablo lo primero que le dice a la iglesia en Corintios es,
Señor, que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Alabado sea el Cordero de Dios. Y cuando hablamos de esta libertad, hablamos que hemos sido libres del pecado, que el Señor rompió las cadenas del pecado y ahora somos libres de esas cadenas que nos ataban al pecado, al mundo y a Satanás. Ahora la iglesia tiene la bendición de ser libre de todas estas cosas. ¿Para qué? Para entregarnos alma, espíritu y cuerpo en alabanza y para vivir para la gloria del Cordero. Alguien alaba todavía al Señor esta noche, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. A su nombre sea la gloria. El apóstol Pablo fue un hombre muy esforzado para enseñar a la iglesia. Fue un hombre de ejemplo para poder, hermanos, Señor, adiestrar o darles consejos a los hombres que, aleluya, estaban al frente de una obra. Timoteo era uno de ellos. Y aunque el apóstol Pablo, por causa de la palabra del Señor, muchas veces lo metieron y estuvo preso, pero aún estando preso, aquel hombre, alabado sea Dios, hacía escritos, porque había una preocupación gigante en el corazón de aquel hombre por la obra del Señor, por el pueblo de Dios, y él estaba preocupado, aleluya, que no llegaran falsos predicadores, aquella iglesia que con esfuerzos había formado. Y le escribía a Timoteo, le escribía a Juan, le escribía, aleluya, a los discípulos, alabado sea Dios, que era necesario cuidar de la grey del Señor, que era necesario cuidar, aleluya, lo que Dios había dado a la iglesia del Señor en aquel tiempo. Y hablaba y decía: cierren las puertas a los lobos, cierren las puertas a los ladrones. Alguien alaba al Rey de Gloria, porque decía él: muchos aparentarán ser, pero no lo son. ¡Aleluya! Y ese es el tiempo también que nosotros estamos viviendo. Mis hermanos, debemos con diligencia pedirle a Dios que nos dé a nosotros discernimiento de espíritu. No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Y cuando el apóstol Pablo habla que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, él es bien específico y habla el Espíritu de Dios. Cuando se refiere al Espíritu, se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios. Su nombre sea la gloria. Pero hemos venido viendo, hermanos, situaciones que preocupan realmente, y en lo personal como líder que el Señor por su infinita misericordia me tiene aquí, he venido observando situaciones, movimientos, hermanos, el Señor, dentro de ministerios que parece que son movimientos raros y, hermanos, diferentes a lo que nosotros podemos ver en el principio de la iglesia primitiva. Si a alguien nosotros vamos a imitar a la iglesia primitiva, a la iglesia que inició allá en el capítulo 2, ahí en el capítulo 1, 2 y hacia adelante vemos el inicio del libro de los Hechos, como fue el inicio de la iglesia. Una iglesia poderosa, una iglesia que no le tenía miedo al problema, que no le tenía miedo a la amenaza. Alguien alaba al Rey de Gloria todavía en esta noche. ¿Sabe por qué le hablo de eso? Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, gloria al Cordero de Dios. Y las amenazas no detuvieron a Juan, las amenazas no detuvieron a Pablo, las amenazas no detuvieron a los mártires que murieron por causa de la palabra. Porque hay, hermanos, autoridad, porque hay libertad en el Señor. Alguien alaba todavía al Rey de Gloria en esta maravillosa noche. Alguien se puede preguntar y decir: ¿por qué si veían que muchos de los predicadores del principio, hablando de la iglesia primitiva, les quitaban la vida, los mataban, los golpeaban y procuraban con, hermanos, vituperio
callar a aquellos hombres. Algunos se dirán: ¿y por qué será que estos hombres, viviendo y andando en una condición como la que realmente, porque tenían muchas veces que dormir afuera, en las cuevas, debajo de los árboles, porque los religiosos andaban buscando aquellos, aleluya, aquellos que hermanos, se estaban consagrando para Dios, algo nuevo que había aparecido, porque para ellos era raro lo que estaba sucediendo, para la religión antigua, hablando de seduceos, hablando de los religiosos, aquellos que rechazaron al maestro, hablando de ellos. Para ellos no era, hermanos, algo que aleluya, no era algo bueno lo que estaba sucediendo. Pero a lo que a ellos les causaba problemas y preguntas internamente a ellos: ¿cómo es que cuando estos hombres hablan se siente una autoridad, como que algo diferente tienen? Sí, es que donde hay libertad, aleluya, donde está el Señor, ahí hay libertad. Y cuando un hombre de Dios habla, tiene que notarse la diferencia. Y un hombre de Dios no le va a tener miedo a la amenaza. Oiga esto. Entonces podemos ponernos a pensar que, gloria al Señor, los acontecimientos. Vemos a un joven Esteban que lo mataron, hermanos, gloria al Señor, con piedras, a pedradas lo mataron. Entonces era como una razón para poder decir: Señor, mataron a Esteban y Dios no hizo nada, mejor nos vamos a retroceder. Al contrario, la iglesia hacía oración sin cesar en el lugar donde estaban recogidos o estaban, hermanos, escondidos. O sea, no había miedo, no había temor que los pudiese detener, aleluya, a aquellos hombres que habían conocido la verdad de Dios. Ahora usted, que ha conocido la verdad de Dios, no puede detenerse. Usted tiene que continuar hacia adelante. Falló Julano, falló Mengano, el ministerio Julano cayó. ¿Qué le interesa? Usted lo ha llamado Dios a seguir hacia adelante. Ay, mi alma alaba a Dios, porque el que lo ha hecho libre a usted no fue el Julano de tal, ni el pastor, no, ha sido el Cristo de la gloria. ¿Y dónde está él? Ay, mi alma alaba al Rey de Gloria esta noche. Ahora, ¿qué sucede, hermanos? El enemigo ha querido detener la obra desde los inicios. Vemos el acontecimiento que matan a Jesús, le quitan la vida, pero la sorpresa grande fue que al tercer día Jesús resucitó. Entonces no fue suficiente matar a Jesús para poder detener algo que venía para este mundo con una, hermanos, aleluya, avance poderoso para salvar a miles y miles que teníamos necesidad del Dios de los cielos, porque el médico no puede libertar la vida del cautivo, la ciencia no puede libertar, aleluya, la vida del que está cautivo. Alguien alaba todavía, pero donde esté el Espíritu del Señor, ahí sí hay libertad. Le quitan la vida a Jesús. La sorpresa grande es que al tercer día resucita. El maestro resucita y le da encomiendas a los discípulos. Y les dice una de las promesas grandes que le hace el maestro a sus discípulos: yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Yo voy a rogar al Padre que os envíe. ¿Quién? Entonces la iglesia no está sola. Y ese cumplimiento lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y eso no solamente fue para ellos, es para también nosotros en la actualidad. Si somos la iglesia de Cristo, también somos dueños de esa promesa del Rey de Gloria. Alguien alaba al Rey amado en esta noche. Ahora, surge ese avivamiento ahí, ese despertar. Dice que fueron bautizados, fueron llenos del Espíritu Santo de Dios allá en el aposento alto. A partir de ahí vemos una persecución en contra de la iglesia.
Hermanos, una tarea en contra de la obra del Señor, que el hombre o los gobernantes de aquellos tiempos no escatimaban precio para hacer algo con tal de detener a aquellos que se hacían llamar seguidores de Jesús. Saulo era uno de ellos. Perseguía a la iglesia, los golpeaba, los metía a la cárcel, se divertían con ellos en los coliseos, pero eso no era suficiente para detener la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el hombre, pero aleluya, se multiplicaba la iglesia, porque lo que es de Dios no lo detiene nadie. Si usted es un hombre, una mujer, una familia de Dios, a usted no lo va a detener nadie. ¿Me escucharon esta noche? Porque no es la palabra del hermano la que gobierna en tu vida. No es la palabra de alguien que va a tomar control en tu vida. No, es la palabra de Dios la que toma el control de nuestras vidas. Y cuando la Biblia habla y dice que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Nosotros somos esa iglesia. ¿A dónde está esa iglesia? Pues ahora vamos a lo siguiente, aquí donde quiero llegar esta noche. Buscaron la forma de matar a los líderes en el principio de la iglesia. Lo encarcelaron, los desaparecieron, no los pudieron exterminar. Ahora, en el ambiente espiritual se está viendo otra situación, que ahora, por miedo a las leyes, no pueden tomar las acciones que se tomaban en aquel tiempo. Ahora, si alguien de algún grupo religioso viniera acá y nos amarra a algunos de nosotros, con seguridad que alguien va a llamar a la policía y tiene que enfrentarse a la ley. No le estamos haciendo daño a nadie, pero el enemigo ha buscado otra estrategia. ¿Están aquí todavía? Se duerma pues. ¿Y sabe cuál es la estrategia que ha buscado nuestro enemigo? Es dormir a los líderes de la actualidad. Y cuando hablo de líderes, de dormir a los que están arriba en los altares. Porque durmiendo al que está arriba, se duerme los que están abajo también. Se arruina el que está arriba, se arruina los que están abajo también. Aleluya. Solamente con la diferencia que si abajo hay alguien que tiene la libertad todavía del Espíritu Santo, va a huir, va a huir, va a huir. Alabado sea el Cordero de Dios. Y va a buscar donde esté la bendición de Dios. Y va a buscar donde hay alimento para su alma. Y va a buscar donde todavía hay libertad para el poder, aleluya, adorar y bendecir el nombre del Señor. ¡A su nombre! Porque no todos se duermen. Si el pajarraco que está arriba se durmió, usted no se duerma. Por eso la recomendación, que la iglesia estudie, lea la Biblia y se dé cuenta las recomendaciones de Dios para ustedes, para no decirle amén a todo lo que nos dicen de aquí arriba. Hay que decirle amén a la palabra de Dios, pero lo que no es de Dios hay que rechazarlo. Y lo que no es de Dios no lo queremos aquí tampoco. Si algo se va a mover aquí, queremos que sea el por Ayamasaya. Que sea el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque entonces seremos testigos del poder de Dios. ¡Aleluya! Una iglesia que se ha dejado llevar por las corrientes de este mundo y que a todo le dice amén, entonces entramos en problemas. Hace unos años, en un congreso de una misión muy grande, y quiero decirle que nosotros anduvimos ahí cerquita, pero el Señor nos libró. Hablando personalmente, para ese tiempo todavía no estábamos en el ministerio que Dios nos tiene ahora. O sea, no estábamos de pastor todavía. Ya teníamos el llamado, pero todavía no habíamos sido puestos frente de una congregación.
Y me recuerdo que comenzaron en este tiempo del cual le hablo, a unas hermanos salidas que le llamaban en aquel tiempo encuentros, reencuentros, preencuentros. Lo raro era, y en una oportunidad me tocó, y estas son las cosas que se están moviendo ahora en muchas congregaciones, y por eso es que hablo de ello. Usted tiene que ser advertido, porque alguno puede decir: yo vine ahora para que me dieran una palabra de consuelo, porque la señora me regañó y yo quería que me consolara. Ore al Señor para que el Señor lo consuele. Iba a recibir palabra del Señor para advertirle la vida espiritual. Pues fueron los amenes. Entonces me recuerdo que en una de esas oportunidades, un joven que yo conocía fue a un lugar de esos de encuentro, y cuando regresó 3 días más tarde, vino, y la condición espiritual de aquel joven era, hermanos, totalmente diferente. Yo sé que algunos líderes todavía se mueven bajo estos movimientos que hay por ahí, pero en esta noche no tengo problemas para seguir hablando lo que tengo que hablar, con beneficio de que la iglesia tiene que guardarse. Primer lugar, ¿qué es eso de encuentros? Si el día que nos encontramos con el Maestro fue el día que lo recibimos en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, ¿qué es eso de encuentro? No puede haber otro encuentro si usted ya lo tuvo con Él. Ahora, me llamaron y me dijeron: hermano Elmer, quisiera que viniera por favor aquí a mi casa. Y bueno, llegué al lugar donde estaban, y ahí estaba el joven en una condición, hermanos, muy mala. No reconocía a nadie, y sus actitudes hablaban por sí mismo. Gracias. Y las actitudes de él decían que había un espíritu en él, que no era el Espíritu de Dios. Pero ¿cómo es esto? Que venía de un encuentro, según que consagrarse más con Dios, y venir en esta condición. ¿Están aquí todavía? Esto no es raro, esto no es nuevo, esto está pasando con algunas de las iglesias que están a nuestro alrededor y en el mundo entero. Tenemos que cuidarnos, porque todo esto viene cuando el líder de arriba se descuida. Entonces comenzamos a orar por aquel joven. Minutos más tarde, el Señor lo libertó. Mientras estaba con los demás hermanos que estaban ahí, yo no le quise preguntar nada. Pero más tarde, otro día, tuve la oportunidad de reunirme y hablar con él. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Me dice: hermano, nos llevaron a un lugar donde tenían una cruz. Apagaron las luces y nos dijeron que escribiéramos en un papel todos nuestros pecados. Si teníamos deudas, que lo escribiésemos en un papel y que lo fuéramos a pegar a esa cruz, que eso simbolizaba que estábamos siendo libres de toda situación o de toda deuda que nosotros tengamos. Y me dice, y después de eso, me dice, comenzó a moverse un ambiente en aquel lugar bien raro, que algunas personas comenzaron a tirarse al suelo y a revolcarse en el suelo, y se lo atribuían al Espíritu de Dios. Primer lugar, ya Dios nos perdonó a nosotros cuando venimos a sus pies pidiéndole perdón. No necesitamos escribir en un papel lo que nosotros necesitamos del Señor. Si tiene deudas, páguelas. Trabaja y páguela. Y me dice, habían personas que de repente comenzaban a reírse allá, pero deliberadamente,
Otras comenzaban a hacer gestos feos en el otro lado. Y aquella situación difícil, y como en la condición que yo salí, me dice, salieron muchos de mis hermanos. Nos comenzamos a dar cuenta que allá habían espíritus inmundos en esas reuniones, que eran los que tomaban control de aquellas personas. Lo que Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de la doctrina, porque hay doctrinas que no son de Dios. Aunque ande de corbata y ande trajadito y esté en una iglesia, hay doctrinas que no vienen de Dios. Toda aquella doctrina que te exhorta a guardarte para Dios, a apartarte del pecado, a guardarte para el Señor, esa viene de Dios. Pero todo aquello que te trae libertinaje y te trae mundanalidad, no viene de Dios. Iglesias promoviendo, hermanos, días festivos en estos tiempos. Iglesias promoviendo días, hermanos, de Semana Santa, días, hermanos, de Navidades. ¿De dónde vienen estas cosas? ¿Quién realmente, aleluya, inició todas estas cosas? No fue la iglesia de Cristo, fue, aleluya, alguien pagano de allá afuera, y la gente lo ha metido aquí adentro. No queremos movimientos raros dentro de la iglesia. Si algo se va a mover en este lugar, tiene que ser el poder del Espíritu Santo de Dios. Si no, no haga nada. Alguien alaba todavía al Rey de Gloria. Entonces, pero el líder que está al frente, como ya no ora, ya no ayuna y se congrega cuando se le da la gana, ya no tiene autoridad para hablarle al pueblo. Hermanos, la otra semana vamos a celebrar el día de la Biblia. Ni la leen. No, la Biblia es para leerla, no celebrarle el cumpleaños a la Biblia. ¿Qué es lo que se mueve dentro de la congregación hoy, pues? Hermanos, comiencen a decir los aguacates estos. Yo sé que ustedes han preparado para mí la otra semana el día que el Señor puso en su corazón, que celebran el día del pastor. Y yo les digo, ¡qué desgracia! Prediquen la palabra de Dios, anuncien la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, denuncien el pecado, alerten al pueblo, porque los días se acercan, el día se acerca. Alma mía, alaba al Rey de Gloria esta noche. ¡Ah! Y bueno, como ya el líder ya está bien, ya bien quietecito, todo lo que le dicen que hay que celebrar, hay que celebrarlo. ¿Qué es lo que se mueve dentro de esa congregación? Lo que les hablaba hace un momento, que hay gente que, aleluya, corre, brinca, salta, solo cuando la música está sonando. Y la Biblia dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y no dice la música. Están aquí todavía. Vamos a recibir poder cuando hay una iglesia sometida bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Y eso significa oración, ayuno, lectura de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que se mueve dentro de la iglesia? Como no se mueve el Espíritu Santo de Dios, hay que inventarse algo y hay que atribuirse al Espíritu Santo. Se reúne el cabezón que está en el altar. Perdón, mano, no estoy refiriéndome a usted. Me hablo en términos generales, porque yo estoy allá arriba también. Y se reúne con sus líderes y le dice, hermanos, tenemos que hacer algo. Hay un apagamiento dentro de la congregación que no me gusta. El líder sabe lo que está pasando. Y le dice, yo he visto que en algunas congregaciones hay muchas jovencitas que las sientan al frente y le dan una bandera a cada una y las ensayan para que hagan danzas hebreas. Y los cabezones que están a la par de él dicen, amén, pastor, buena idea. Y se lo atribuyen al Espíritu Santo. Y viene el cabezón y le dice,
Iglesia del Señor, santos del Rey de Gloria. Amén, dice la iglesia. Les tenemos una sorpresa para este próximo día de culto. No se vaya a quedar nadie, que el Espíritu Santo nos ha dirigido a hacer algo nuevo dentro de la iglesia del Señor. Porque dice él, dice la Biblia, que nuevas son sus misericordias cada día. Y le inventan ese versículo. Eso no tiene nada que ver con inventos nuevos y relajos nuevos que la gente hace dentro de la iglesia. Y de repente llega el próximo día de culto, ya están todas adiestradas las jovencitas, bien listas ya. Que a la hora de la música, pastor, pero ¿qué de daño le hace eso a la gente? Pastor, eso es solo un medio. ¿A dónde está en la Biblia que hay que andar levantando banderas en la iglesia? No, la iglesia está supuesta a estar sumergida bajo la unción del Espíritu Santo y no necesita banderas ni ayudas que vengan inventadas por el hombre. No, lo que usted necesita es ayuno, lo que usted necesita es oración, para que conozca realmente cuál es la libertad de la cual Dios habla en su palabra. El que es libre no necesita bandera, el que es libre no necesita días de pastor, el que es libre no necesita días de Semana Santa, no necesita días de Navidad, porque Él lo llena todo. Jesús lo llena. Alguien alaba al Rey de Gloria todavía. Aquí estamos arriba, los dos llaman. Ay, como los que llegan dicen, ¿viste cómo estuvo el culto? Bendecido por las banderas. ¿Viste cómo estuvo el culto? Sí, y te fijaste, le dice el que anda, vea, medio sancochavito. La jovencita andaba hasta minifalda. A eso es lo que está dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que se está moviendo dentro de la iglesia hoy? ¿Están aquí todavía? ¿No? Aquí vamos a seguir como atalayas. Les dije el sábado pasado, seguiremos el domingo pasado, seguiremos levantando nuestra voz, diciéndole al mundo y a los perversos que están al frente de una congregación que no le nieguen la verdad de la palabra. Porque muchos ya, aleluya, los dejó el Espíritu de Dios, los abandonó el Señor y están ahí por inventos personales de ellos, pero Dios ya había los abandonó. ¿Están aquí todavía? Entonces, ¿cuál es el problema? Que en los tiempos que vivimos, Julano dice que estoy en la mejor iglesia, Mengano dice que estoy en la mejor iglesia, Sutano dice que, y todos están en la verdad. Pero vea los frutos. Déjese guiar por eso. Vea cuáles son los frutos que se están dando. Ahora, si usted escucha que aquí se le exhorta y usted no da fruto de un verdadero arrepentimiento, ya es problema suyo. Yo no voy a andar ahí como usted de llavero para andarlo vigilando todo el día. Si parece usted el Señor. Por eso es que uno llegan todos apagados al culto, todos moribundos, porque saben que las cosas que han hecho allá afuera son desagradables delante de Dios. Y ahí no se mueve la libertad de Dios. No hay deseo de alabar a Dios. No hay deseo de... No. Algo otros toman el niño, toman la niña y se van allá atrás a cuidarlos para no oír. ¡Qué desgracia! La cobarde frente a la verdad de Dios y viva. Ese niño que llore no le hace que oiga la palabra de Dios, para que usted también pueda levantarse de la condición en la que se encuentra. Porque donde esté el Espíritu del Señor, ¿qué dice? Ahora, yo no quiero generalizarlo, ni estoy diciéndole a usted que nosotros somos los únicos aquí. No estoy hablando de eso. Estoy hablando qué se mueve dentro de la iglesia de la actualidad. Cada quien sabe qué es lo que se está moviendo. Ahora tratan de apantallar esto, y esto ya lo he hablado, y algunos se me levantaron la vez pasada, pero no le hacen, lo volveré a hablar. Unos líderes quieren apantallar, que pasan a los hermanos al frente y le dicen: aquí está el poder de Dios. ¡Pau! Al suelo. A algunos les va a parecer raro esto. Y pone la mano al otro. ¡Pau!
Y le dice: Ujier, Ujier, corra, corra, Ujier, corra. Y al que está que van a orar por él ya sabe. Téngala, porque la unción va a caer sobre esta vida, sobre esta mujer. Le pone la mano y como ya sabe que está esperando, se dejan ir. Estoy hablando algo raro yo aquí. Me queda viendo raro usted. Bueno, vamos a la Biblia. Muéstrame donde Jesús llamó a la gente. Venga, los voy a botar a todos para que se tiren al suelo. ¿Dónde? Si en alguna vez, óigame bien por favor, Jesús, gloria al Señor, oró por alguien y cayó al suelo y se revolcó, fue la única vez, porque ese momento ocupó el Señor para libertarlo. Pero cuando ese hombre o esa mujer se levantó de ahí, se levantó libre, porque donde esté el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Pero estas cosas no se pueden hablar porque es blasfemia. Lo que es blasfemia lo guardamos, lo respetamos nosotros. No nos metemos con el mover del Espíritu Santo. Amamos la presencia de Dios, pero el Señor es santo, es ordenado, y Él no va a andar con show en medio de una congregación. No, señores, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y se ha manifestado a los hombres a través del Espíritu Santo. Es como aquellas y aquellos que en la congregación se reviste. Diga bien lo que estoy hablando esta noche. Y que dan a conocer y que están bien llenos y llenas. Pero tienen a sus amistades, compañeros de trabajo y sus vecinos que no se hablan. ¿Cómo es eso? Esto no se habla en los altares. El Espíritu de Dios es ordenado, aleluya. El Espíritu Santo no se va a mover en medio de inmundandad, en medio de pecado. No, señores, el Espíritu Santo mora donde mora la justicia de Dios, y donde hay un hombre, una mujer, un joven esforzado para vivir para la gloria del Señor. Todavía podemos adorar al Rey de Gloria esta noche. Algunos los veo tristes. Y mire, cae el montón de mujeres, ahí andan con las toallas cubriendo. Pues como unas semidesnudas andan. Ahora, voy a ser bien específico. Si en una congregación donde el Espíritu Santo de Dios se mueve, Dios puede tratar con uno como Él quiera. Nosotros no podemos ponerle límite al Señor. Y si el Señor trata de alguna manera similar a esta, le da, hermanos, una visión, tiene un encuentro, algo diferente, uno tiene que entender esa situación. A lo que nosotros nos referimos es a aquellos que tratan de llamar la atención para dar a conocer que ellos tienen poder. Y cuando ven la gran tendalada de personas en los altares, esto es para la gloria del Señor, dice. Y el que se levanta de ahí sigue siendo el mismo adúltero allá afuera. Y el que se levanta de ahí sigue siendo el mismo fornicario de siempre, el mismo ladrón. No hay ni un cambio. ¿Qué es lo que se mueve dentro de la congregación en las actualidades? El apóstol Pablo le habla claramente. Su nombre sea la gloria. Y lo que sigue diciendo en esta maravillosa hora de la noche. Vamos a 1 de Timoteo nuevamente. Vamos a buscar otro versículo por ahí en el nombre del Señor. En el capítulo 4, verso 16. ¿Y qué es lo que manda, hermanos? ¿Y qué es lo que demanda el apóstol Pablo a Timoteo? Oiga lo que dice. El verso 16 de 1 de Timoteo, capítulo 4. Dice: ten cuidado. Oiga esto, deténgase ahí tantito. Espérese, véame. Yo sé que le da curiosidad por leer, pero espérese. El apóstol Pablo le dice: ten cuidado de ti mismo. O sea, ¿de quién? Oiga, hermano, como si el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo que tenga cuidado de él, ¿cómo no vamos a desconfiar de los que nosotros no conocemos? Si el apóstol Pablo dice, o sea, que nos cuidemos nosotros mismos. Porque ¿qué sigue diciendo? Y dice: y de la doctrina
O sea que está hablando de la doctrina, de lo que hablamos al principio también, porque hay doctrinas de Dios y hay doctrinas de demonios que aparentan ser de Dios, pero no son de Dios. Iglesias malvadas que hasta equipos de fútbol tienen, equipos de básquetbol, equipos de billar, equipos de hermanas, allá andan todas desordenadas también. ¿Cómo es que en el día voy a estar allá en el parque pegándole a una pelota y en la noche voy a estar con el Espíritu Santo? Un momento, señores, Dios no es juguete de nadie. Si se ha entregado a Dios, vuélvase a Dios. Y si quiere seguir con el diablo, siga con el diablo, pero declárese. Ese hombre muy extremista, pues vaya donde le toleren sus sinvergüenzadas, allá donde lo chinean, porque todavía es fanático de Ronaldo y de esos locos que andan ahí. Porque cuando van a la iglesia, lo que comienzan a comentar es: ¿quién juega mañana? Mañana juega mi equipo. ¿Cuál es? El de la R. Ya saben, va. Y el tuyo, el de la B. Y no les da pena a muchos de estos sinvergüenzas que hasta apuestan, que es lo que se mueve dentro de la iglesia. Y no les da pena a muchos barrigones pastores que cancelan los cultos para decir a la iglesia: mañana tendremos el partido del jurado de tal en pantalla gigante, va a haber café, chocolate y todo lo que quieran, venga, están invitados. Que el Señor reprenda al diablo. La iglesia de Cristo no puede envolverse en las cosas de este mundo, señores. ¿Qué es lo que se mueve dentro de esa iglesia? Ay, pastor, yo venía con ganas de congregarme aquí, pero así no me gusta. Pues no se quede. No, vaya allá donde está, o siga buscando. Aquí no vamos a mantener los que Dios tenga aquí para darle gloria a su nombre. Y le vamos a hacer guerra al diablo, porque así como la iglesia primitiva no se detuvo, la iglesia en la actualidad tampoco se puede detener. Estamos escasamente económicamente hablando, es cierto, pero Dios nos ayudará, porque Dios ha prometido ayudarnos en todo tiempo y sacarnos hacia adelante. ¿Alguien alaba al Rey de Gloria todavía esta noche? Entonces dice: ten cuidado de ti mismo, le dice Timoteo, y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Pero ¿de qué? De estos aguacates que no están diciendo la verdad. No se salvan ni ellos ni los que escuchan. A mí que me interesa que nadie, hermano, me quiera, que nadie me vuelva a ver bien. No, a mí no me interesa eso. Mi interés es que esta palabra salga de aquí, corra por acá. Porque tenemos una situación terrible. Invítese un pastor de esos famosísimos. Les habla 4 o 5 palabras. Amén, aleluya, aleluya. La gritazón de la gente. Un selfie, sí, hermano pastor, un selfie. Yo estos días aprendí que es selfie. Yo no sabía que selfie, pensé que era un familiar del delfín. ¿Sí? No le hace, hermano. Ya tengo fotos, ya tengo teléfono, yo me tomo las fotos que yo quiero yo solo. ¿Y cuál es el problema? Pero hoy la fama, los poderosos de los últimos días, ahí en la portada ponen con el fulano de tal famoso, ahí sale. Y de los pobres pastores, predicadores que predican la verdad, ni un mensajito suben por ahí, por lo menos para hacer algo, no, nada. Que Dios bendiga a esos hermanos y a esas hermanas que suben esos mensajes poderosos de la palabra del Señor, porque Dios tendrá que usar a alguien para que esta palabra no quede guardada. Alabado sea el Cordero de Dios. Su nombre sea la gloria. Y por haber hecho algo así, un hermano lo llamó. ¿De dónde fue, pastor? Una hermana de Filadelfia, porque una hermana que se congrega ahí con el pastor Marco
compartió uno de los mensajes del ministerio. Y la hermana muy encantada, buena mañana, nos estaba llamando y dice: pastor, aquí, allá, gloria a Dios. Porque cuando usted tiene la libertad en el Señor, usted va a amar la palabra de Dios. Va a amar aunque venga fuerte y aunque esté apretado. Amén. Esa es la palabra que queremos nosotros. Ahí hay libertad, porque si hay cosas que corregir, el Espíritu Santo de Dios nos ayudará para corregir aquellas cosas que no están bien delante de Dios. No lo hemos alcanzado todo, dijo el apóstol Pablo, pero una cosa hago, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Alguien alaba al Rey de Gloria esta noche. ¡Cristo viene! Luego, en los altares, en los grupos musicales, mujeres empantalonadas, todas maquilladas. ¿Qué unción del Espíritu de Dios podrá fluir cuando aquí arriba hay mundanalidad? Por eso los hermanos que se suben aquí tienen que guardarse por el Señor también. Porque de acuerdo a cómo nos guardemos para el Señor, así el Señor va a bendecir al pueblo también. Pero donde hay carnalidad, que imagínese usted que el del bajo, ¿verdad? Para que lo miren. Y el del piano, ¿qué espíritu de Dios es? Esto no existe, señores. Un desorden. ¿Qué espíritu se mueve ahí? Todo lo que en el Señor se hace con humildad, con transparencia, para que el nombre del Señor sea glorificado y exaltado aquí. ¿Alguien alaba a Dios todavía esta noche? Tenemos que cuidarnos y que sea el Espíritu Santo el que siempre nos visite a nosotros. Porque donde esté el Espíritu de Dios, ahí sí fluye la libertad. ¿Saben qué es lo que fluye, Señor? Hay veces que se ven algunos desorden a través de los medios, en cultos, hermanos, que los hermanos se agarran unos para allá, otros para acá. Y bueno, paró la música todo. A peinarse las hermanas. Y aquí, porque ya ni cubierto usan algunas. Mas sin embargo, donde es el poder del Espíritu Santo que se mueve, usted va a danzar y no topa con nadie. Usted va a hablar en lengua, y esas lenguas es hablar misterios con Dios. Y cuando termina de, aleluya, de estar debajo de esas bendiciones, si usted es fortalecido en el Señor, ahí suceden milagros, ahí suceden liberaciones, ahí se van las enfermedades. Alguien alaba al Rey de Gloria todavía en esta noche, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Una vez, con esto termino, en una iglesia en Virginia, el pastor acostumbraba, fuimos a visitar a ese hermano en esa oportunidad, a orar, y que las hermanas estaban atentas para esperar a la persona que se caía. Y en esa oportunidad la mujer se descuidó y atrás de ella había el filo de una banca. Cuando cayó esa mujer al piso, cayó desnucada. ¿Será que es el propósito del Espíritu Santo? No, a decir alguien, no, hermanos, quizás el Señor trató ahí. No, hubo un descuido, así no trabaja el Señor. Ahora, no se murió, vino la ambulancia. Qué vergüenza, hermano. Vino la ambulancia, la recogieron. ¿De dónde viene? Vengo de la iglesia. ¿Y qué sucedió? Me golpeó. ¿Y quién la golpeó? ¿Quién la golpeó, pues? El que estaba arriba, es lo que he enseñado. Ahora, si el día que usted se caiga, anda por andar de loco, aquí, ahí se va a quedar. Porque aquí no promovemos otras cosas más que el poder y el mover del Espíritu Santo. Y si es el mover del Espíritu Santo, usted va a salir fortalecido. Va a salir
rejuvenecido en el Señor. Pero imagínense que yo vengo bien, tranquilo, y cuando voy patojo, porque la hermana no se fijó con los tacones que andaba y me pegó un toque. No, hermanos, de aquí tenemos que salir, como dice la Biblia, hay que entrar con acción de gracias, con alabanza, porque en la casa del Señor hay bendición y hay vida eterna. La iglesia de Cristo se mueve bajo el poder y la unción del Espíritu real y genuino del Dios Todopoderoso. Póngase de pie en esta noche. Vamos a celebrar las victorias de Jehová. Vamos con guerra profética, con una danza de victoria. Su espada en la batalla, al enemigo ha hecho correr, ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder. Ha exhibido su espada en la batalla, al enemigo ha hecho correr, ha defendido a su pueblo.